todas las piezas que se fabrican, ya sea para un auto, un electrodoméstico o cualquier tipo de industria, se hacen con máquinas robotizadas. Eso ha hecho que la calidad de todo lo que se fabrica en el mundo ha mejorado muchísimo. Ajá. Vos viste, Pues son perfectas. sí, y son todas iguales, que es lo principal. Claro. Antes, vos, una manijita de la puerta del auto te duraba 15 días, Sí. nueva, y ahora no se rompe nada. Por eso ha hecho que las cosas sean mucho más confiables. Y lo que se rompe es porque lo hacen para que se rompa, ¿no? Y renovarlo. Hay cosas que hacen Sí, para que se rompa y para que se renueve. claro, para que se renueven. Pero yo siempre digo, ¿no? Ha mejorado muchísimo. Pero, pero un auto, por ejemplo, era como mucho más robusto, no obstante lo cual ahora hay mucha más precisión en la... Sí, sí, lo que pasa es que un auto era mucho más robusto y era mucho más inseguro. Claro, además. Porque todos te dicen, cuando ves la gente que sabe de accidentología y todo ese tipo de cosas, en un accidente lo primero que se rompe es lo más frágil. Y arriba de un auto no hay nada más frágil que el ser humano. Claro. Entonces a veces conviene que se rompa y se deforme todo el auto para que absorba la energía del golpe y Y el además ser están humano. pensados así, Sí, sí, tienen sí, alguna sí. Sí, que flexibilidad para... para que se desarmen, incluso para proteger al peatón. Claro. Porque antes, claro, un Falcon, Sí, sí. Falcon, un Ford 46, un Ford que te 46. decían, fuertísimo, y te pegaba a 20 y te matabas. Y ahora vos ves unas cascaritas que se deforman todas y la gente no se hace nada. Cuando vos te fuiste, José, a estudiar, te fuiste, bueno, este radio lo pagamos. No, 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 para nada. Cuando te fuiste a estudiar, ¿cuál era el plan? El plan era ser ingeniero, porque me gustaba todo lo relacionado a automovilismo, autos, ese tipo de desarrollo. Y después te van saliendo cosas, toda esta tecnología que se llama CNC, estaba en pañales, estaban recién empezando. Ya existía, pero Sí, en sí, pañales. existía. Digamos, dicen que se desarrolló durante la Segunda Guerra con máquinas muy primitivas, que era para hacer las hélices de los barcos y submarinos, porque es algo muy complicado y había que coordinar 3 ejes en el espacio. Entonces empezaron a desarrollar las primeras máquinas de este tipo. Y cuando yo me recibo, me ofrecen entrar en el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, a empezar a desarrollar este tema y especializarme en eso. Y no era fácil porque no había nadie que te enseñara. ¿Por qué te toca esa invitación? Digo, ¿hay alguna motivación particular? No, no, alguien me sugirió la posibilidad de entrar al INTI y a desarrollar eso. Y me gustó porque nadie sabía nada. Es más, enseguida vi, esto tiene aplicación en los autos de carrera, dije. Claro. Y me gustó por ese lado y aplicamos después. Fuimos de los primeros en aplicar eso a un auto de carrera. Claro, yo tengo la imagen hace muchos años que lo que decíamos nosotros acá, vos eras seguís siendo un tipo de avanzada, un tipo que estaba un paso adelante porque por sus conocimientos justamente estaba implementando cuestiones que eran Sí. totalmente novedosas, nuevas, gracias, Celu. Sí, sí, novedosas y además a través de trabajar en eso tuve la suerte de tener gente que me enseñó bastante, gente de primer nivel en el país y que hoy somos grandes amigos, como Rafael Balestrini o Heriberto Pronello. Ah, bien, gente de Sí, sí, peso. sí, del máximo nivel y nunca me negaron a enseñarme nada, que es lo principal. Claro, porque en esto obviamente el hecho de que... Se esconde muchísimo, Claro. nadie te dice la verdad. Bueno, pero los que saben mucho te ayudan, siempre te dicen la verdad. José, ¿y cómo se fue luego desarrollando tu actividad, tu Bueno, profesión, tu empecé en carrera? el INTI y después al tiempo el INTI tenía como meta desarrollar este sistema de fabricación robotizado y pasárselo a las empresas. Y bueno, amigos de empresa vinieron a buscarme. Y de ese me vino a buscar otro. Claro, ya Y empezaste a hacer un tipo de sí, consulta. sí, sí, de consulta y Tratar digamos, cosas, no, consultar a Pozzoli que ese sí, sabe. sí, no, pero incluso me pasaron cosas raras. Yo me voy a vivir a Neuquén 10 años a través de una persona que vino a buscarme para que le hiciera un carburador para el auto de carrera. Nada que ver. Y cuando entró donde yo lo mandó otro amigo, cuando entró donde yo estaba trabajando, vio las 2 máquinas robotizadas y me dijo, yo tengo trabajo para esto. Yo quiero hacer es esto en Neuquén. Y bueno,
al año estaba trabajando. Qué en bárbaro, ¿eh? Sí, sí, esas cosas se dan mucho en la industria. Y bueno, y a través, él después vende su empresa, y ahí cuando yo me vuelvo a Navarro, pero trabajando en una empresa de Bariloche, que es la empresa tal vez tecnológicamente más avanzada del país. Tecnológicamente, la Sí, empresa más avanzada del sí, país. porque es la empresa que hace todo lo que desarrolla el INVAP. El INVAP es la empresa que hace los satélites y todo eso, pero el INVAP no fabrica sus piezas, generalmente terceriza, y terceriza con 2 o 3 empresas. Y uno de los que terceriza es esta Qué gente, bárbaro. que me he hecho muy amigo del dueño, ha venido a Navarro a visitarme. ¿Y vos más bien trabajabas sin relación de dependencia o con...? No, no, con relación de dependencia. Con relación de dependencia. Pero bueno, en un momento la empresa petrolera de Neuquén tenía que desarrollar unas válvulas especiales y me dice, ¿por qué no te vas con el loco este a Bariloche a desarrollarla durante un año? Y en ese año hicimos las válvulas, pero nos aparecieron cosas tan raras que, para hacer que es cuando tal vez más aprendí, porque esta persona sabía mucho y no tenía tanta experiencia en máquinas robotizadas, así que yo le ayudé en esa parte. Ajá. ¿Y Pero, qué es lo que buscaban y qué es lo que encontraron? Si mira, llegamos, simples. Esta empresa le hacía partes de los satélites al INVAP, pero a su vez el INVAP desarrolla todo tipo de piezas y llegamos a hacer desde una turbina para un corazón artificial que medía 1 centímetro de diámetro, para hablar en centímetros nosotros tenemos que hablar en milímetros, hasta el acople del satélite al cohete espacial, que lo pasaron a buscar los 3 astronautas, que uno era John Glenn, el primer americano que fue al espacio, y que se admiraron del trabajo que se hacía acá y con la rapidez que se hacía. Porque cuando vinieron a buscarla, ellos traían un plano en un material transparente, lo pusieron arriba de la pieza y se dieron cuenta que habían mandado el plano equivocado. Y hubo que hacer de nuevo una brida de aluminio de un día para otro. Son como desafíos así muy... Sí. Muy adrenalínicos. Sí, digamos, un día teníamos que hacer en una pieza, para una computadora de satélite, un agujero de 3 décimas de milímetro. 3 décimas de milímetro. Y me decía, ¿por qué no lo haces vos? Porque yo no veo la mecha, le digo. Que lo haga uno que vea, porque además una mecha de 3 décimas no se ve, no la ves. Y bueno, son desafíos lindos. Porque aprendés en eso terriblemente. Y desafíos siguen apareciendo. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La tecnología del petróleo, que es con lo que estamos trabajando ahora, es apasionante. Porque en Vaca Muerta se hace un pozo de 2.500 metros para abajo y después el valle horizontal. Dobla el agujero. A 2.500 metros. A 2.500 metros dobla y se hace horizontal, porque es como rinde un pozo de lo que se llama no convencional, de shale oil. ¡Qué bárbaro! Es una tecnología, no es fácil de hacer. Los franceses son los especialistas en ese tipo de... Los franceses. ¿Y cómo estamos nosotros tecnológicamente en el mundo? Bien. No, Argentina en algunos aspectos está muy bien. Muchos se admiran de lo que se hace acá. ¿Y nos pasa algo que no terminamos de explotar eso o son cuestiones de otra índole? A veces son cuestiones de otra índole, pero pasa, nosotros en este momento no estamos consiguiendo acero inoxidable. Claro. Porque no sabes si no te quieren vender por cuestión de precios. Sí. Y bueno, un país que no tiene acero no se puede desarrollar. Y no tenemos acero. Es todo importado. Entonces, bueno, esperemos que... ¿Nunca tuvimos? Sí, tuvimos 3 empresas que hacían acero, pero fueron vendidas a Brasil, una fue cerrada. O sea, teníamos acero, vendimos la empresa, sí, y la cerraron, por supuesto. ¿Vos creés que esas herramientas desarrolladas podrían cambiar? No entremos en el terreno de la política, sino de lo técnico. Sí, exacto. Podrían cambiar claramente la ecuación Sí, digamos... en Argentina hay una muy buena agroindustria, pero está casi toda en la provincia de Santa Fe, Córdoba. Es una lástima que Navarro no tenga fábricas agroindustriales, porque es una buena salida laboral y ayudaría mucho a que el campo se desarrolle más y desparrame más, digamos,
sus ganancias. Nos quedamos con la chiquita de decir, tengo una explicación, la explotación primaria. Claro, primaria y digamos, vos fijate que el Parque Industrial de Navarro, con todos los esfuerzos que hace la gente para mantenerse, no tenemos ninguna industria prácticamente de fabricación de alguna máquina agrícola. Bueno, pero lo que dices es, bueno, pero ¿y la luz que llegue? Bueno, cara, ese es uno de los problemas. No que sea cara, sino que no alcance. Porque vos el precio lo podés llegar a... Claro, el tema es que no hay volumen de... No hay volumen de electricidad. Y es una lástima, porque yo veo el Parque Industrial de Cañuelas, lo que ha progresado, y que a Navarro no vengan industrias. Porque yo siempre, cuando voy a una industria de Buenos Aires, le pregunto, ¿por qué no te vas allá? Porque me dicen, ¿por qué no venís a hacerme andar las máquinas acá? No, porque estás en el Gran Buenos Aires. ¿No? Venite vos y vas a ver lo que es bueno. Claro, venite vos y vas a ver cómo le cambia la vida a la gente. Porque, qué apasionante, ¿no? Sí, hace poco fui a una empresa y me decían, no, acá es tranquilo, nunca pasó nada. Y había una moto. Le digo, ¿y la moto esta? Ah, no, esa se la robaron a mi hijo acá en la puerta. Pero ¿cómo que nunca pasó nada? Bueno, sí, de vez en cuando te roban. Bueno, entonces pasa, sí, claro. No, y el hijo era luchador de UFC. Digo, si a ese le robaron la moto, claro. A mí me llevan entero. Joselo, tu vínculo con Navarro de todos modos ha sido siempre fuerte. Sí, fuerte, sí, muy... Estaba en Neuquén y venía una vez por mes a Navarro. Siempre combinaba algo para hacer en Buenos Aires y me venía a Navarro, claro, a ver la familia, todo eso. Y por un lado la familia, normalmente, y por otro... Y los amigos y acá estás tranquilo, es el lugar en el mundo. Ajá. Estás tranquilo de verdad. Sí, se vive distinto. Digamos, Neuquén es una provincia muy rica, que anda bien, pero tenés una inseguridad galopante. También, producto que... Neuquén, mirá. Neuquén se instalan casi entre 10 y 15 familias por día. Claro, eso trae todo. Trae todo. Como el agua. Un 90% o 99% de laburantes y un 1% de delincuentes, que el 1% es muchísimo. Por supuesto. Y vos sabés cómo te complica. Joselo, y tu vínculo con Navarro, decía, muy afianzado en el tema automóviles. Sí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo has recorrido esa historia? Y siempre me gustó. Y cuando... Esta foto que mandaste es fantástica. Sí, una foto del auto de Mariano Yalegui cuando trajimos el Fórmula Renault. El único que está igual es Mariano, porque todos los demás... Sí. Mariano porque creo que tiene que estar tapado, puesto. Claro. Sí. Todo lo acá demás... se ve a Rodolfo Antoniotti, a vos, a Mariano, a Beto Yalegui, a Fersola... Horacio. Sí, y el otro no sé quién es. Todos, creo que es Cacho Báez. Todos con el doble o el triple de peso. Sí, hoy. Estamos ahora. Sí. Y con el triple menos de pelo. De pelo, sí. Sí, debe haber alguna relación entre y vos cuando trabajaste en este auto Bueno, teníamos mucha ilusión, pero después se complicó la categoría, se puso muy cara. Vos calculá que el día que nosotros debutamos fuimos a correr a Balcarce. Había 78 autos y largaban 45. Y Mariano clasificó 29º. En la 10ª vuelta Mariano venía 9º. Y los 8 que venían adelante de él fueron campeones de turismo carretera. Campeones de turismo carretera. Sí, por eso, era un nivel buenísimo, pero tan peleado que la categoría se puso carísima y tuvimos que dejarla. Y volver a lo que eran las cafeteras de acá, digamos, que era algo que se podía hacer. Ahora también tiene un costo prohibitivo. Tiene un costo, pero es como más accesible. Sí, mucho más accesible. Y bueno, en ese nivel de competencias, el dinero juega un papel fundamental. Es lo fundamental. Es uno de los 3 puntos que todos te dicen: piloto, preparador y plata. Son 3P. Y bueno, no se conseguía. Tal vez si hubiéramos apuntado a una categoría hasta más cara, tipo un turismo carretera, ¿sí? Hubiéramos tenido más apoyo, porque a la gente le gustaba mucho más. Pero el costo era 10 veces eso. Claro, pero también está la ecuación del apoyo. Sí, tenés. Sí, todo el automovilismo depende de sponsor. Y es carísimo.
Que todos te dicen en dólares, siempre costó lo mismo. Claro. Sí, pero es alto. ¿Y seguís así merodeando, gente que está con los autos? Mira, estoy con José Mangieri, que fue quien me Sí. nominó acá, son muy amigos del automovilismo. Y hemos hecho alguna restauración de vehículos de competición, así, por un amigo que contactamos, que tiene algunos autos valiosísimos, y nos dio la posibilidad de restaurar uno, y lo hicimos. Quedó muy lindo, y a raíz de eso nos pagaron con otro auto que me sirvió durante la pandemia para entretenerme y hacer algo, Mirá. y lo tenemos listo ¿Y también. qué le hiciste en la ¿No? pandemia? Hicimos un auto nuevo. Un auto nuevo. Porque era un auto que había sido de alguien que es muy amigo mío, que es un piloto que se llama Henry Martin, Ah, bien conocido. sí, que está viviendo en Barcelona. Y nos dieron ese auto y dijimos, bueno, vamos a hacerlo y dar una vuelta nosotros. No entrábamos ninguno de los dos en el auto. Entonces lo tuvimos que agrandar, cortar todo y hacerlo nuevo. Mirá. Y está listo para salir. Y ya dijimos, vamos a salir, vamos a dar unas vueltas en Roque Pérez o Buenos Aires y venderlo para hacer otra cosa. Bueno, claro, justamente hay que mostrarlo un poco ahora y se... Sí, aparecen porque son autos históricos, entonces ahora está muy de moda lo que es el track day, que se llama, que es el día de pista, que cada uno se hace lo que quiere y va a dar vueltas al autódromo. Entonces hay gente que anda buscando ese tipo de autos para divertirse un rato. Son autos muy de competición, muy especiales y no se encuentran, no es que los encontrás como un auto de calle preparado. Son cosas especiales. Claro. Bueno. ¿Y cómo has visto y cómo ves, Joselo, a Navarro en el transcurso de estos años? Navarro ha progresado mucho. Uno que viene más de vez en cuando lo ve mejorar. Pero hay aspectos que le veo esa falta de fábricas para conseguir más empleo, que es el que más mueve. Que yo veo que, por ejemplo, en Las Heras hay varias fábricas con muchos empleados que funcionan bien. Sí, sí, el Parque Industrial de las Heras también Sí, ha progresado mucho. Y, qué sé yo, no me gusta que anden las motos con escape libre, que no te dejan dormir y que hagan picada frente al hospital. Y yo que vivo ahí cerca, me preocupa la cantidad de veces que sale la ambulancia por día. Porque yo que vivo cerca del hospital, Lo ves ahí. debe salir 10 veces por día. Y es, ¿por qué pasan esas cosas, no? Digamos. Y después no, sigue siendo tranquilo, no es el Navarro de antes, que dejamos la bicicleta. Sí, decíamos antes de comenzar la entrevista, nuestros padres fueron amigos, fueron conocidos. Uno antes se conocía a fondo, sabía quién era quién. Pasa que yo veo gente que no la conozco, mucha gente. Y ¿sabes una cosa? Cuando vuelvo de Neuquén en avión siempre, el avión pasa acá cerquita de Navarro. Sí. Lo grande que está Navarro desde arriba. Ah, lo ves desde arriba bien. Sí, perfecto, sí, lo distingo perfecto. Y está casi del tamaño de Lobos, ¿eh? Mirá. Lo que se ha extendido. Lástima que no tengamos cifras del censo para ver cuánto creció. Pero se ve muy grande. Y bueno. Así que vos es lindo, pero no es tan lindo. Sí, claro. ¿Y vos considerás que el volumen de energía que nos llega es una gran limitante para un crecimiento armónico? Es un crecimiento de desarrollo económico, digamos. Sí, digamos, el problema del mundo es la electricidad. El problema del mundo es la electricidad. Sí, porque, digamos, están hablando de autos eléctricos, todo ese tipo de cosas por la contaminación. Y todo el transporte del mundo produce el 25% de la contaminación ambiental. La producción de electricidad produce el 40%. Entonces, lo del auto eléctrico por el momento es una mentira. ¿Cómo es eso? Claro, porque si nosotros tuviéramos todos autos eléctricos, sacás la matriz contaminante de la parte del transporte, pero la pasás directamente ese 25% al 40% de producción de electricidad. Porque el 90% de la electricidad que se produce es electricidad sucia, digamos. ¿Y por qué se quieren poner entonces esto? Porque ya saben, yo creo que ya saben que dentro de cierto tiempo la mayoría de la electricidad va a ser limpia. Digamos, hace poco, los últimos días de diciembre, salió una noticia en el diario que para mucha gente pasó desapercibida y que se ha logrado hacer fusión nuclear.
en un laboratorio, que es algo que se venía persiguiendo desde cientos de años, prácticamente desde que se conoció la energía nuclear. Lo que se hace en el mundo es fisión, que muchos le llaman fusión, que es lo que para lograr electricidad. Entonces, bueno, ahora se logró hacer fusión nuclear, que es el procedimiento que usa el Sol para funcionar, digamos. Y dicen que van a pasar algunas décadas para que eso esté disponible, pero es electricidad abundante, barata y limpia. Cuando logren hacer funcionar pero el sistema. falta. Pero falta. Pero, digamos, cualquier fábrica de autos te trabaja con 10 años a futuro. Ya saben lo que va a pasar en 10 años. Entonces deben tener información ellos, Claro. digamos, entre eso, el grafeno, que es el material que se considera del futuro, que es un material casi superconductor, o sea que las pérdidas energéticas son mínimas y se lograrían con una batería a la 10ª parte de lo que se usa ahora, 10 veces más de autonomía de un auto. Entonces, no sabemos nosotros lo que saben. No sabemos lo que saben quienes manejan el mundo. Sí, José, una vez alguien me dijo, si el Pentágono diera a conocer todo lo que sabe, en una semana cambiaría el mundo. Claro. Joselo, y respecto de nuestra expectativa de turismo, ¿tenés alguna idea? De turismo... Turismo local, turismo de cercanía. Y digamos, el problema del turismo navarro es que estamos dependiendo casi solamente de la laguna y después de los emprendimientos particulares. Y ahora no tenemos agua. Entonces, muy variable. La oferta es muy limitada. Muy limitada. Sí, yo a veces, una vez no sé con qué amigo, no sé si era Daniel Natalini, que me había ido a visitar, y lo saqué a conocer la cordillera, cuando estaba en Bariloche. Le digo, mirá, si en Navarro tuviéramos, el lago Faulkner tuviéramos este pedacito de lago con la montaña atrás. Lo que es un sueño, dice, claro. Pero bueno. Además, Argentina no es un país turístico. Nos gusta hacer turismo, pero son contadas las partes que tenemos. Sí, bellísimas, cataratas, Bariloche, Patagonia, espectacular. Pero no hay una política estratégica de turismo. Y no es España, digamos, claro. que tiene 100 millones de turistas por año. Digamos, no estamos lejos, además. Esos datos tenemos que saberlos también, ¿no? Porque sí, a veces para comentar y para diagnosticar o para hablar de la realidad. Sí, digamos, yo cuando veo a veces que dicen, no, hicieron un feriado puente y trabajaron 2.000 millones de pesos o 20.000 millones de pesos el fin de semana. El país, el PBI argentino es más o menos de 580.000 millones de dólares. O sea que el país produce unos 2.000 millones de dólares por día. Claro, trabajaste 27.000 millones de pesos para el turismo y perdiste 2.000 millones de dólares en ese feriado puente. Claro, mirá qué dato. Claro, hay que fijarse esas cosas. Lo más grande, lo que más beneficia al país, no a las personas. Beneficiaste al sector turístico, está bien. Se merecen que pero beneficie, pero el país va para atrás. Con 5 o 6 feriados que se hicieron el año pasado que no correspondían, perdiste 10.000 millones de dólares. Es lo que te da el campo en producción. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, por eso hay que producir. Joselo, estamos terminando. ¿Te gustaría decir algo que no te haya preguntado? No, no sé, me gustaría que el futuro de Navarro tuviera mucho más posibilidades para que los chicos no se fueran. Digamos, yo siempre digo a los chicos, estudien esto de máquinas robotizadas, porque es una salida laboral instantánea, es un curso que no llega a durar un año, y a mí me piden a veces... Lo decís con conocimiento de causa, ¿no? Sí, porque a mí me han pedido programadores de Buenos Aires, de Estados Unidos, no hay. Y bueno, estoy entusiasmando a algunos. Antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, le di clases a los profesores de la escuela técnica, porque acá tenían una máquina de esas y no estaba en marcha. Por suerte le están enseñando ya a los chicos, ya saben programar, los chicos cuando salen del Colegio de Navarro, y es muy pocos colegios que tienen esa posibilidad. Hay cosas para hacer, ¿eh? Sí, me hablaron de las eras del colegio, pero no voy. Picante, ¿tenés alguna pregunta vos?
Sí, ¿siempre le gustaron los fierros? Sí, siempre. Mi padre tenía taller, cuando yo era chico me crié en los fierros. Es más, no sé, tendríamos 11 años y hacíamos andar una moto que era de mi abuelo, modelo 1904. Pues ese taller ya había sido de tu abuelo. Sí, que la moto está en el museo de la municipalidad. Mira. Que algún día me gustaría llevarla, restaurarla bien y volverla a poner en el museo para que estuviera linda, pero sí hay una foto en la protegida de mi abuelo con 20 años armando un Forte. Sí, la he visto. Por eso, así que viene de mucho tiempo. ¿Y sabés dónde era el taller del abuelo de él? Donde estuvimos en la radio con vos, de la que van a Buenos Aires, en la calle 22. Exacto. Joselo, una pregunta me harías vos a mí. Sí, primero, ¿cómo hacen para no tener baches en la radio? Porque es algo que siempre me pregunté, porque he estado una vez en Radio Buenos Aires en un reportaje y los tipos se desesperaban que no puede haber un segundo de silencio en la radio. Y después, ¿cómo ves la radio vos a futuro con las nuevas plataformas? Los baches me parece que es una cuestión de entrenamiento, ¿viste? Se produce un problema, una seña y vamos al aire y no mandamos fruta, pero está cerquita, hacemos lo que podemos. Y la radio como plataforma única no tiene destino, porque hoy toda la información está en todas las plataformas. Entonces es un medio entretenido, un medio que puede estar de fondo, un medio, como dicen, que es el teatro de la mente, un medio que es verdad que lo puedes tener como una compañía, pero el joven no va a encender la radio para escuchar el tema que yo quiero pasarle, sino que va a escuchar el tema que él quiere y lo va a tomar a través de otra plataforma. Entonces, sí creo que la radio debe ayornarse con otras plataformas y decir, bueno, la radio es esto, pero podés ver las notas que hicimos en YouTube, podés tener estas notas que estamos haciendo acá en un podcast, ya hasta los sitios web están perdiendo vigencia. Entonces hay que estar permanentemente a la vanguardia de cómo incrustar o colocar el material que uno genera en la radio en otras plataformas para que tenga vigencia, porque si no la radio, por muy amada que sea para mí, necesariamente pierde terreno. Sí, es lo que nos pasa a nosotros con la tecnología, tenés que estar con lo último, porque si te quedás un día, no sirve más. Exactamente. Viste, hay un concepto que dice, con Carlos Ayala lo discuto mucho, dice, no, la radio es la radio. Sí, pero la radio, con ese concepto de que la radio es la radio, lo que estamos haciendo es condenar a la radio a la muerte. Tenemos que saber que hay otras plataformas donde el contenido radio puede funcionar. Y que escuche la radio el que quiera, cuando va en el auto, pero es difícil. Sí, es un tema. ¿A quién vas a proponer ahora? Me gustaría que entrevistaras a los chicos que dan clase en el colegio de este tipo de máquinas robotizadas, son Pavón y Barcala, creo. Sí. A lo que yo les enseñé. ¿Cómo no? Vos les enseñaste a ellos. Sí, y a alguien que me gustaría que trajera para divertirse un rato, Arturo Lafite, un amigo mío, pero hacerlo cantar. Bueno. Arturo Lafite para que cante. Bueno, con mucho gusto. José, ha sido un gusto verte. Muchas gracias, Alfredo. Al contrario. Un gusto verte, sentirte cerca y saber que siempre estás cerca de Navarra también. Cuando necesites algo, ningún problema. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias a vos. José Pozzoli, un amigo de tantos años, ¿no? Él ha sido el protagonista de la mañana. Salí fresquito. Estás en el verano 2023. Goodbye. Que se note, che. Verano 2023. En Navarro, NBR, la radio. Dale, salí conmigo.